noches a todos. Hoy tenemos un programa muy especial, te tenés que quedar. Ya está con nosotros Fernán Quirós, el ministro de Salud porteño. Le vamos a preguntar lo que vos querés saber, o nos imaginamos que vos querés saber. ¿Cuándo termina todo esto? Eso, entre otras cosas. Va a estar también Roberto García Moritán, que es el primer precandidato a legislador porteño en la lista de Ricardo López Murphy. Es una novedad, hasta ahora no habló en televisión. Entiendo, le vamos a preguntar de todo. Y como viste recién en el adelanto, ¿se está escuchando bien? Fuimos a ver el detrás de la licitación que se transformó en un fenómeno, digamos, casi sociológico en la Argentina. Estos 10.000 penes de madera que se van a usar para la educación sexual. ¿Qué hay detrás de todo eso? Te lo contamos en este programa, pero primero, buenas noches. Hola Nico, buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, ¿ustedes? Muy bien. Muy bien. Feliz día. Muchas gracias. Feliz día del amigo para todos, obviamente. Martina Vera tiene un informe, o trajo e hizo un informe, que a mí me asombra mucho. ¿Se compra y se vende IVA en la Argentina? Se compra y se vende IVA en la Argentina, Nico, y mientras por un lado hay cierta práctica que es legal en ese sentido, la mayoría del mercado de la compra-venta del IVA es ilegal. Varias empresas incurren en eso y te lo cuentan, obviamente en off. Básicamente ellos sienten que es un medio para sobrevivir y para no cerrar sus puertas en una economía que castiga. Que castiga y que además hay un mercado que compra y vende un impuesto. Increíble. ¿Hay amigos en la política? Hay amigos, sí, obvio. Lo festejan hoy, vos decís que hoy hay políticos hoy festejando el Día del Amigo. Están festejando amistades y traiciones. Sí. Pero obviamente hay amigos y hay beneficios. Feliz día, hagamos así. Feliz día. Sí. Mirá, obvio que hay amigos en la política. Algunos de estos son estos. Decimos en Argentina que los amigos se conocen en los momentos difíciles. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García y me dijo que tenía que ir al hospital Posadas. Daniel Scioli, Eduardo Dualde. Esa versión circuló de que yo estaba acomodada por ser militante, la realidad es que no. ¿Militante de qué espacio? De la agrupación Eva Perón. Más postales del viaje de Ginés. Esto en un contexto muy difícil, ¿no? En términos sanitarios para la Argentina. Ir a Venezuela de vacación, amigo, no es España. Mi amigo Horacio Rodríguez Larreta. Está el gobernador de la provincia de Buenos Aires, mi querido Axel Kicillof. Amigos son los amigos y también los enemigos en la política. Muchos de los que viste recién en el tape recibieron beneficios. Veías a Alberto Fernández con Hugo Moyano, que logró desde que la vuelta del peronismo al poder que se ralenticen las causas judiciales que tenía sobre todo su hijo Pablo en su contra. Además, como ya seguramente sabés, muchos de los presos K, muchos, no todos, no hay que generalizar, lograron beneficios para salir de la prisión preventiva en la que tenían en diversos casos, incluso la vicepresidenta, amiga, enemiga de Alberto Fernández, amiga, enemiga, ahora en un rato te vamos a contar también de eso, logró también frenar parte de las causas que tenía en su contra y está en un plan por el estilo. Hay vacunados VIP, como se sabe. Algunos lograron que, por lo menos, la jueza Ana María Capuchetti diga que quien se vacunó, VIP, no quien vacunó VIP, quien se vacunó no es delito en la Argentina. Eso es por amistad con el poder, en parte sí y en parte no. Hay mucha amistad en la política, como en todas las profesiones, pero es un servicio público y por eso a veces genera algún tipo de bronca, enojo y también cierta diversión cuando vemos algunas historias. A ver. A partir de hoy, Amado Vudú, según la propia justicia, puede empezar a gozar de la libertad condicional después de haber sido condenado por haberse apropiado de modo ilegal y haber pagado dádivas, coimas, de la única imprenta privada que había en el país para fabricar billetes, que es Chicone Calcográfica. Está en arresto domiciliario
a partir de hoy podría salir en libertad. Faltan horas para que esto suceda. Hay dos maneras de ver esta noticia, o por lo menos es una opinión personal. Una es indignarse, porque hay muchas sospechas de que Amado Vudú logró, por ejemplo, y sobre todo, el arresto domiciliario, primero en un loft en Barracas y después en una casa de 4 pisos con ascensor, gimnasio, jacuzzi, pileta en Avellaneda, porque un juez de un tribunal, Daniel Obligado, que ya ha beneficiado a muchos exfuncionarios K, permitió que salga de la cárcel en arresto domiciliario porque era papá de mellizos. Esa fue la causa por la que Vudú fue a arresto domiciliario y logró que pase el tiempo, además de que le rebajaron algunos meses de la condena porque estudió mucho en la cárcel. Es una polémica aparte. Esta es una manera de verlo y te podés obviamente indignar. Además, Laura Muñoz, que fue la denunciante del caso Chicone, hoy está diciendo como puede que el gobierno no le da la protección de vida porque ella está dentro del programa de protección de testigos, que en esta gestión pasó a formar parte de la presidencia de la República. Y está diciendo, si a mí me pasa lo que me está pasando, los próximos testigos de corrupción van a querer declarar. Eso es una forma de verlo y obviamente hay otras cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con una noticia o una novedad que tal vez obviamente genera algún tipo de bronca. Pero hay otra forma de verlo, porque hoy también, por el mismo hecho, es un día histórico. A pesar del arresto domiciliario y de los beneficios, es un día histórico porque una persona que fue vicepresidente de la República, hoy terminó su condena de prisión por un caso de corrupción. Nunca, jamás en la historia, alguien que fue vicepresidente o vicepresidenta de la República había sido condenado con una condena firme, que pasó parte en prisión y después en arresto domiciliario. Sigue cumpliendo la condena en libertad condicional hasta que llegue el tiempo. Tiene ciertas restricciones. El futuro judicial de Vudú es complicado. Está acusado, imputado por enriquecimiento ilícito. Según mi fuente judicial es muy complicado. En el corto plazo, en el mediano plazo va a ser llamado a indagatoria y además tiene una causa en Formosa por posible pago de coimas. Pasado esto, vamos a hablar del tema de la semana. Si yo alguna vez le decía a alguien que el tema de la semana iba a ser el expediente 2021-51-23-1803 del Ministerio de Salud de la Nación, suena a cosas increíbles. Cosas increíbles pasan en la Argentina. En medio de la pandemia, la crisis, los 102.000 muertos, más de 202.000 muertos por el COVID, ¿no? Y nuestra solidaridad y saludo a todas las familias que fuimos afectadas por esta pandemia. La corrupción, la pobreza, la falta de clases. 1 millón de chicos, según UNICEF, dejaron el colegio durante la cuarentena. En medio de todo eso generó una repercusión bastante asombrosa, ¿o no?, esta licitación pública del Ministerio de Salud, que todavía no está adjudicada, por la compra de 10.000 penes de madera, preservativos y un kit que se van a usar para la educación sexual. A ver, ¿por qué generó este tipo de reacción? Han hablado ministros nacionales, ministros de la oposición, sobre todo de la oposición en la ciudad de Buenos Aires, actores, actrices, referentes de todos los ámbitos y en todos los medios se está hablando de esto. Mirá, pene. Ahora tenemos que hablar de penes. ¿Tu opinión sobre los penes de madera dentro del programa de educación sexual integral? Cuando no reaccionemos así a la palabra pene, quiere decir que vamos a estar mucho mejor. El desarrollar el preservativo para pene hasta digamos, completamente. Para el uso adecuado del preservativo se compran estos penes de madera. A ver, hay muchas explicaciones, creo yo, para este fenómeno, ¿no? Primero, el gobierno puede estar aprovechando este tema para tapar otros problemas, sí, siempre suele pasar y tal vez este sea uno de los momentos. Pero también genera, y lo vamos a ver en el informe que hicimos, y además seguro vos o alguno de ustedes están sintiendo esto, indignación porque en este momento el Ministerio de Salud va a gastar 13 millones de pesos en penes de madera y
otros accesorios que se usan para la educación sexual. A ver, hay muchos que obviamente creen, y especialistas, que está bien que esto se utilice para justamente la educación sexual. Hay otros que dudan respecto a la eficacia, pero bueno, hay cierto consenso. Ahora, la licitación, ¿hay corrupción detrás de la licitación? Todavía no fue adjudicada. ¿Hay desconocimiento sobre los gastos del Estado? Sí. Después te vamos a contar algunos. Y hay también, obviamente, y vos, algunos de ustedes también lo deben estar sintiendo, mucha bronca, porque dicen, en este momento se gastan 13 millones de pesos en penes de madera. Los gastos del Estado son increíbles y muchas veces innecesarios. ¿Por qué tanta reacción sobre este tema? Obviamente, parte tiene que ver con que tal vez sea una cuestión, no sé si risible o que genera algún tipo de humor, de ironía. Son penes de madera, todo el mundo habló o hizo algún chiste al respecto, pero también hay mucha gente que está muy embroncada, se enoja y dice, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque el propio gobierno o otros oficialismos le han prometido o han visto ellos mismos cómo su vida durante la cuarentena se desmoronó y muchas promesas fueron incumplidas. No hay segunda dosis de Sputnik V, hubo vacunados VIP, hubo algunas denuncias de corrupción que se están cayendo. Entonces eso genera también indignación. Lo que te vamos a mostrar en el informe es también otra cuestión, que tiene que ver con cómo se hacen las licitaciones en la Argentina y otros gastos del Estado. Bienvenidos a W, Ver y Rever. Están ya Fernán Quirós, Roberto García, Moritán. Empieza este programa, periodismo de rock and roll. Las encuestas dicen que es uno de los hombres con mejor imagen en la política argentina. Debutó en su cargo con la peor crisis sanitaria y económica de nuestra historia y sonó como candidato en la ciudad de Buenos Aires. Le dijo que no a Larreta, un mano a mano imperdible entre Nico y Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires. Buenas noches, Quirós. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches. Gracias por venir. Por favor, un gusto estar acá. ¿Está enojado porque perdió Boca? No, me gustaría perder jugando al fútbol y que el rival nos supere, ¿no? La forma que perdimos es un poco dolorosa. Dice que lo han perjudicado. Parecería que sí. Tenemos algunos problemas con el VAR. Sí. Usted es un hombre moderado, por lo menos no se lo escucha hacer críticas o enojarse, por lo menos. ¿Y con el fútbol sí lo invade la pasión? Bueno, el fútbol tiene ese componente de pasión tan intenso, ¿no? Que de alguna manera sobrepasa a la razón o la capacidad nuestra intelectual de limitar un poco nuestras expresiones, de manera que no solamente es mío, sino también de mis chicos. Es bastante familiar el problema. Tiene una familia muy numerosa, después vamos a hablar de eso. A ver, lo hablaba yo recién, mucha gente se lo está preguntando. Sé que es una pregunta de respuesta compleja y tal vez imposible. ¿Cuándo termina todo esto? Yo creo que vamos a tener un cambio muy significativo cuando logremos tener entre 40 y 60% de la población vacunada con 2 dosis y sobre todo salgamos de los periodos más fríos donde nos lleva a todos a lugares cerrados, pequeños, mal ventilados, de manera que yo creo que seguramente para cuando logremos esos dos objetivos, que estamos a un par de meses por lograr, la situación va a ser bien diferente. No va a estar resuelta, pero va a ser bien diferente. Y luego quedará el año que viene como un año de transición ya de salida a esta problemática. El presidente de la República dijo hoy, y también la ministra Bisotti, lo están diciendo también funcionarios de la provincia de Buenos Aires, el presidente dijo, estamos a pocos metros, usando palabra más, palabra menos, de que la pandemia termine. Bisotti dice, por primera vez no hay aglomerados urbanos en alarma epidemiológica, y dijo que en primavera la situación iba a ser mejor de la que se imaginan muchos argentinos. ¿Usted coincide con eso? Bueno, yo creo que hay que tener cierta prudencia en las estimaciones de lo que vendrá por delante, porque es una enfermedad bastante imprevisible, bastante difícil de gestionar y sobre todo que lo que estamos viendo que está pasando en Europa, que es un continente con un grado de vacunación
con 2 dosis bien superior al nuestro, están pasando un proceso de mucha contagiosidad y en muchos casos, a pesar de que esos casos no son tan graves, no ocupan la terapia, no llevan tanto mortalidad, pero hay que ser muy prudentes. Creo que todavía por delante tenemos una tercera ola. Esa tercera ola, si nos toma mejor vacunados, si nos da varias semanas por delante y logramos vacunar con la segunda dosis una cantidad importante, será una ola como la europea, muchos casos y poca gravedad, pero si nos llega a tomar antes que ese tiempo, va a ser más difícil. O sea, antes de que se vacune el 40%. Al menos alcanzar el 40% con 2 dosis. Y según sus cálculos... Bueno, ahí depende de la jurisdicción, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos 58% de la población vacunadas con una dosis, que es un número muy, muy alto, y tenemos cerca de 18% vacunados con 2 dosis. Es decir, y estamos vacunando un poco más de 1% de los porteños por día. De manera que sostenemos esta llegada de vacunas, sobre todo tenemos acceso al segundo componente Sputnik. Eso le iba a preguntar, se lo está preguntando mucha gente. Hay mucha gente angustiada con ese tema. Sí. Al día de hoy nosotros ya hemos aplicado todos los segundos componentes que habíamos recibido. O sea, ¿no tienen ahora en la ciudad segundas dosis? En este momento no, estamos esperando un potencial vuelo de estos días y por supuesto estamos esperando unos 10, 14 días por delante cuando tengamos el resultado de nuestro trabajo que hemos hecho. Eso le iba a preguntar. Eso, para intercambiar vacunas. Hemos hecho un trabajo que a personas que han recibido el primer componente de Sputnik le hemos dado el segundo componente de Sputnik o AstraZeneca como segunda dosis o Sinopharm. Lo que hemos visto hasta ahora, que lo que se llama la reactogenicidad, es decir, las reacciones adversas de corto plazo han sido muy similares, con lo cual estamos esperando los 14 y los 21 días para ver los anticuerpos y ver la inmunogenicidad. Si la inmunogenicidad es similar, entonces le propondremos a la ciudadanía el intercambio de dosis y allí seguramente podremos recomponer un poco esta demora que hay con la Sputnik, ¿no? ¿Se esperaba esta demora con la Sputnik usted, digo? La verdad que nosotros sabíamos que la producción del segundo componente es más lento, pero no esperábamos una diferencia tan cuantitativa tan grande entre la producción del primero y del segundo, ¿no? ¿Y le da impotencia haber tal vez informado que si iba a llegar esa segunda dosis y hoy mucha gente no la tiene, la está esperando? Usted acaba de decir que la ciudad no tiene el segundo componente. Esto obviamente depende del Ministerio de Salud y de Rusia. Digamos, lo primero que me da es mucha pena por la angustia que pasa la gente. Es decir, recibo todo tipo de comunicaciones cotidianas por diferentes vías de gente muy angustiada que describe su situación, su enfermedad, su riesgo, de manera que es muy doloroso el proceso. La verdad que ese es un punto, lo primero que quiero remarcar y decirle a toda la gente que conocemos perfectamente la angustia y que de nuestro lado vamos a hacer todo lo posible en cuanto recibamos las dosis, aplicarlas inmediatamente y si no, completar este trabajo y ofrecer una alternativa. Ahora, también sabemos que la estrategia inicial de ir por una primera dosis generalizada en la población para lo que fue la circulación viral que tuvimos hasta hoy fue la estrategia apropiada. Y de hecho buena parte de la evolución actual, que es una evolución más bien que tiene una evolución apropiada, tanto la ciudad como la Argentina, tiene que ver con esa estrategia, ¿no? ¿No está cansado de todo esto? ¿En algún momento no se cansa de todo esto? Digamos, por supuesto que uno... ¿Qué pasa obviamente a quienes nos están mirando, ¿no? Tanta información todo el tiempo. Sí, físicamente y emocionalmente de ratos uno también la pasa mal, pero la verdad es que hay tanta dificultad, tanto dolor, hay tanta angustia social que como que uno lo va postergando, ¿no? Y eso usted es médico, ¿no? Sí. ¿Qué genera en la...? Bueno, yo lo que siempre digo y le digo también a mi equipo es necesitamos focalizar. Hay muchos motivos para distraernos, para postergar algunas cosas. Siempre digo lo mismo, focalicemos en lo importante. Hoy es estar cerca de la gente, cuidarla, atenderla en el sistema de salud, vacunar lo más rápidamente posible, rastrear, testear y aislar permanentemente. Vos sabés que hemos intensificado muchísimo el testeo, estamos con tasas de positividad de los testeos por debajo de 10%, el último valor promedio nuestro está en el 8%, y eso es lo que nosotros tenemos que decir a la ciudadanía. Nuestro esfuerzo es rastrear, testear, aislar de un lado, vacunar todo lo que procuramos rápidamente, buscar alternativas cuando hay problemas como las hemos buscado, empatizar, contener, acompañar y sobre todo comunicar con transparencia. Esa es nuestra tarea y no nos movemos en ningún sentido y no perdemos un minuto en otra cosa. Sí, se está hablando mucho, ¿no?, de la llegada de la variante Delta, ¿no?, y de lo que está pasando en otros países del mundo. ¿Cómo imagina o cómo calcula o tiene analizado que va a pasar en la Argentina? Yo vengo comunicándolo hace varias semanas.
la variante Delta va a llegar a la Argentina, como ha llegado a muchísimos, más de 100 países en el mundo. Eso es inevitable por el perfil que tiene esta enfermedad, es absolutamente inevitable. Lo que uno puede hacer es postergarlo lo más posible, que es lo que estamos haciendo todos con un enorme esfuerzo, pero evidentemente va a llegar, y un poco lo que te decía al principio, si llegara cuando tenemos un porcentaje de personas vacunadas con segunda dosis que pase el 40%, ocurrir algo parecido a lo que estamos viendo en Europa, que serán muchos casos de gente más bien joven, con enfermedades más bien leves, y seguramente no tendremos tanto a gente grave, ni uso de terapia, ni mortalidad, ¿no? Sarah Gilbert, que fue aplaudida en Wimbledon, no sé si vio la imagen, es la mujer que produjo, tuvo que ver con el desarrollo de la vacuna de Oxford AstraZeneca. Dijo, la lógica nos lleva a esperar nuevos virus muy contagiosos, pero que cada vez provoquen una enfermedad menos grave. Bueno, en términos... Es la persona que desarrolló una vacuna, ¿no? Sí, claro, claro. En términos biológicos, puramente biológicos, lo que ella dice es muy razonable. Incluso la apoya el concepto de que al avanzar la vacunación y ya no ser un virus que digamos que sea no reconocido por las personas, acompaña su dicho. Ahora hay algún aspecto que tal vez no sea la expertise de ella, pero que es cuando hay mucha contagiosidad y se sobrecarga mucho el sistema de salud, a veces la oportunidad de atender a todas las personas como corresponde no es apropiada y el daño o la mortalidad aumentan por ese motivo. Entonces el aumento de contagiosidad siempre se vincula con un riesgo mayor, que es que la gente no sea atendida como debe ser atendida, con la calidad, la oportunidad y la excelencia que debe ser. Así que yo no me quedaría tanto con esa frase como una frase completa, sino más bien diría, biológicamente es probable que sea así. En términos sanitarios se balancean un poco los riesgos. Habló del testeo en la ciudad, ¿no? Y de los porcentajes. A nivel nacional no es igual. Bueno, nosotros estamos haciendo un promedio de unos 20.000 test por día y en la nación se están haciendo unos 90.000 a 100.000 test por día. De manera que la ciudad siempre fue una jurisdicción que estuvo rankeando bien arriba en el promedio, ¿no? ¿Y qué significa que en el país se testee menos o qué puede pasar? No, bueno, nosotros siempre insistimos que se debe testear más allá de los casos sospechosos, que son los que tienen síntomas. Se deben testear los contactos estrechos, se deben testear los convivientes, se deben testear aquellas personas que tienen un poco más de riesgo del promedio general, porque es la única manera de saber por dónde circula el virus de manera asintomática, y siempre el asintomático es potencialmente un contagiador, aunque en menor intensidad, pero contagiador al fin. Así que nosotros creemos que, y de hecho toda la estrategia de la ciudad, y está bien a la vista, siempre hemos testeado a los docentes, a los alumnos, incluso a aquellos que no estaban en burbujas, que se habían enfermado. Hemos testeado a todos los trabajadores de la salud durante todo un año, a todos los trabajadores de la seguridad, del desarrollo social, a todos los que han viajado. Es decir, siempre hemos ofrecido el testeo, acceso libre y gratuito a todos los que tienen un poco más de riesgo. Sí. Relájese. ¿Cómo no? ¿Está enojado por Boca o...? No. Hubo incidente, me están diciendo en Brasil, con Boca. Usted se llama Fernán González Bernaldo de Quirós. Ajá. ¿Por qué ese nombre? Bueno, porque soy hijo de dos españoles. Mi padre nació en la región de Galicia y todavía yo nací en el año 62. Soy el noveno hijo, así que mi padre es de... Son 10. Somos 10, yo soy el noveno. Mi padre había nacido en 1911, tenían unas costumbres de aquella época y se usaba mucho todavía un apellido del padre y otro de la madre. Y entonces el González de mi padre y el Bernaldo de Quirós es un apellido combinado, el de mi madre, ¿no? ¿Y cómo fue convivir con 10 hermanos? Muy lindo y muy desafiante. Sobre todo 10 hermanos ser el noveno, porque si fueras el primero o el segundo es un poco más fácil. Debería ser un poco quilombero de chiquito. Bueno, todos éramos un poco así. No puede haber 10 hermanos. De acabo de ver como una sonrisa y digo, de chiquito de haber mamá. Todos buscábamos un poco el límite para ver hasta dónde llegaba, porque éramos muchos, pero la verdad que muy amigos y seguimos la amistad durante toda la vida, de manera que es una familia muy bonita en ese sentido. ¿Su madre era enfermera? Tiene un hermano neonatólogo, otro ginecólogo, usted es médico. ¿Son todos hinchas de River? Menos usted que de Boca. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo era chico, yo tendría 4 o 6 años, Boca tuvo una campaña muy buena y un muy amigo mío del barrio era muy hincha de Boca. Y bueno,
como pasan esas cosas de niño, ¿no? Y una vez que ya dije que era de Boca, ya no tenía vuelta atrás porque la hinchada contraria en mi casa era muy dura. Lo relaja el fútbol y lo apasiona el fútbol. ¿Por qué no está en política? ¿O por qué no está en la discusión de las listas? ¿Le dijo que no Horacio Rodríguez Larreta? No, yo no le dije que no, la dialogamos, lo acordamos juntos. Le dijo que no. Digamos, no, pero fue un diálogo con la convicción de él. Él en ese sentido, la verdad que ha sido un líder extraordinario en este proceso. Y digamos, yo dejé mi carrera profesional porque sentí, digamos, tuve la convicción interior de que era momento en mi vida, llegando ya un poco al tercio final de mi profesión, de mi trabajo profesional, de hacer algo para la comunidad, algo que tenga que ver con lo común, con lo público. Así que vino la pandemia. Después de eso vino la pandemia, cosa que obviamente era impensable. Y la verdad que empezó la pandemia, los procesos que he visto, tanto en términos sanitarios como sociales, económicos, del día a día, familiares, han sido tan duros que... ¿Lloró en algún momento? Sí, lloré un par de veces de dolor, pero como yo dije alguna vez, me gustaría poder llorar de descargar, ¿no? De terminar. ¿Y por qué lloró? ¿Lo puede contar? Básicamente porque la emocionalidad de ratos no te alcanza, ¿no? Es muy difícil mantenerte empático con la realidad, ver tanta dificultad y poder pasarlo sin involucrarte, digamos, ¿no? La verdad que... Pero es parte de lo que nos pasa a todos, ¿no? Todos hemos pasado momentos muy difíciles, a veces los expresamos llorando, a veces sin llorar, porque depende de las personalidades. Pero a mí lo que más me gustaría hacer es poder sentir... de vacaciones, dígalo, porque es humano. Pero sí, ni siquiera tanto de vacaciones, sentir que puedo desenfocar un minuto. Si llevamos 1 año y medio sin parar un minuto, sin desenfocar, es mucha energía emocional, física y sobre todo es muy duro. Así que... Pero bueno, vuelvo a insistirte, es lo que estamos pasando todos, ¿no? Y ni que hablar los trabajadores de la salud que están en el sistema atendiendo todo el día. Ginés es un sanitarista que ha sido tal vez el mayor constructor de equipos de la Argentina. ¿Trabajó con él? He tenido algunas actividades académicas con él, él me ha invitado a algunas maestrías y cursos que tiene, he dado algunas actividades. He dialogado con él un proyecto que hicimos con María Eugenia y con Horacio en el conurbano y en la ciudad que se llamaba Red Pública de Salud AMBA, que lo implementamos los últimos años en la provincia y él me ha apoyado mucho y me ha ayudado mucho en eso. Así que es una persona que tiene una trayectoria de una enorme construcción de profesionales de la salud pública argentina y me gustaría quedarme con esa imagen de él, porque creo que luego el gran error que cometió, probablemente asumiendo que era una actividad más de la política habitual, lo ha dañado mucho en su imagen pública, pero yo quisiera quedarme en mi corazón con esa historia que él tenía. Bueno, Daniel es un sanitarista con mucha actividad política, que en general en las tareas operativas de coordinación nos hemos entendido relativamente bien. Sí. ¿En cuál nos entendieron? Bueno, él tiene un estilo de comunicación y una forma de describir los fenómenos que es diferente a la mía. A mí, yo siempre digo, en estos momentos de tanta dificultad y tanto dolor, los que somos funcionarios tenemos que hablar a la gente y explicarle qué estamos haciendo cada uno en lo suyo. Y él ha tenido un estilo de permanentemente comunicar o comentar las cosas que ocurren en la ciudad. Yo prefiero trabajar de otra manera. ¿En algún momento se tiene que enojar? ¿Con qué? Con, por ejemplo, no sé, problema de la política como... Pero es un poco lo que te decía, ¿no? Es el foco pleno está en la gestión de la sanitaria. Y como te digo, es muy difícil que me hagas desenfocar. Todo lo que hago está orientado a qué sirve para testear, rastrear, aislar, qué sirve para comunicar, qué sirve para vacunar, qué sirve para contener y atender mejor a la gente. Todo lo demás no me parece relevante. Lo desenfoco. Bueno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene un estilo que es un poco lo que contábamos de Daniel, ¿no? Otra persona que trabajando en las reuniones uno puede acordar la mirada y puede discutir, a veces incluso disentir con respeto sobre cómo es la mejor estrategia. Luego tiene un estilo comunicacional que yo creo que ya no es apropiado, primero no es apropiado para la época, pero luego no es apropiado para la gestión de una pandemia donde la gente está sufriendo tanto, que es un estilo un poco más
¿cómo diría?, más paternalista, más verticalista, de conducción y mando. Y yo creo que orden, conducción y mando. Yo creo que las pandemias necesitan todo lo contrario. Es empatía, es transparencia, explicación y sobre todo poder comprender qué le pasa a la comunidad y acompañarla. El gobernador anunció que se iba a implementar en la provincia un pasaporte sanitario para que se pueda acceder a algunos lugares, sobre todo cerrados. ¿Está de acuerdo? Bueno, yo lo comentaba hoy a la mañana, ¿no? El pasaporte sanitario en general se recomienda y se está aplicando de esta manera en algunos países europeos como un estímulo, un incentivo para aquellas personas que están en duda si vacunarse o no vacunarse, tengan algún beneficio por la vacuna. Entonces a mí me parece que todavía no es momento en la Argentina de discutir ese tema porque todavía no le hemos ofrecido la vacuna a todos los ciudadanos y no hemos podido vacunarlos a todos con 2 dosis. De manera que cuando lleguemos a ese momento me parece que es plausible debatirlo, ver la experiencia europea cómo le fue y en base a eso definir. Pero al día de hoy te diría que me parece que es un poco anticipado. Tiene un rato más. Sí, claro. Podemos ver el informe de este fenómeno que generó la licitación sobre penes de madera. Vas a ver otra parte de la historia que tiene que ver más con quiénes son los que se ofrecieron a vender estos elementos al Estado, cómo se trabaja esa cuestión y otras cosas más, mirá. ¿Qué opinas de los penes de madera? La verdad me parece, nada, un chiste. Bueno, me pareció una medida muy ridícula teniendo en cuenta que faltan vacunas y considero que hay muchísimas prioridades en este país antes que eso. En medio de la pandemia con 100.000 muertos hubo una polémica pública en los últimos días porque el Ministerio de Salud sacó una licitación para comprar 10.000 penes de madera, 10.000 preservativos y un maletín para llevarlos y enseñar educación sexual en diferentes lugares. ¿Quiénes son las empresas que se presentaron para ganar esta polémica licitación? Vamos a buscar a los fabricantes o supuestos fabricantes de los penes de madera. Estamos yendo a la primera empresa que se llama Dimensión y Marketing. Es una empresa que ganó muchas licitaciones con el Estado de múltiples rubros. ¿Fabrican penes de madera? Esta es la empresa. Una pileta. Como bien dice su nombre, Dimensión y Marketing, la empresa ganó varias licitaciones que tienen que ver con la producción de shows, por ejemplo en Tecnópolis, entre otras cosas. Hola. ¿Qué tal, Dimensión y Marketing? Nicolás Guñaski, sí, del programa WDTN. Hola, ¿qué tal? Dimensión y Marketing. Sí. Venimos por la licitación de los penes de madera. Sí. ¿Qué nos pueden decir? Nada, nosotros nos presentamos al proceso licitatorio que presentó el Estado porque es un producto de madera y tenemos varios proveedores que trabajan la madera. Pedimos diferentes precios a diferentes proveedores y en virtud de esos precios fue que se cotizó como se hace con todos los productos y con todo lo que trabajamos. Entonces acá no fabrican penes de madera. No fabricamos. Seguimos buscando las fábricas que se presentaron en la licitación de los penes de madera del Ministerio de Salud. Esta es Bull. ¿Querés entrar? Acá está Bull. Acá está Bull. ¿Con quién quieres hablar? Con Bull. ¿Bull está acá? Una empresa, pero no hay nadie. ¿No hay nadie? ¿Por qué? ¿Qué piso es? En el piso 10. Va, vení. Sí. Veníamos por el tema de la licitación de los penes de madera de Bull. Sí, pasa que yo no te puedo atender porque en este momento la verdad que está mi jefe. Ajá. Yo soy empleada acá y tendría que pedirle permiso a él. Ajá, y no están. No están. Ah, pero ¿acá funciona Bull? No, Bull no. Es un estudio
del abogado de UR. No funciona UR acá. Ah, ok. Estamos llegando a la empresa Melenzane, que es otra de las que se presentó en la licitación por los penes de madera. ¿Acá hacen los penes de madera? No, es depósito. ¿Pero hacen cosas con madera? Hacemos un poco de todo. ¿Y penes hicieron? No le puedo informar eso, ¿no? ¿Por qué no vas allá a Muriondo 1042? ¿Muriondo? ¿Qué es una calle? Está en la oficina. Estamos en Melenzane. Hola. ¿Qué tal, Nicolás Guñaski? Hola. ¿Qué tal? Usted se presentó en la licitación pública de los penes de madera. Exactamente, sí, como tal, con un parcial de 5.000 porque no alcanzábamos la producción a 10.000 y con un prototipo nacional. El modelo que nosotros ofrecemos es el que podemos elaborar aquí. Ajá, ¿nos lo puede mostrar? Sí, cómo no, con gusto. Sí. Este es el modelo argentino, llamémoslo así, porque fuimos a una carpintería y dijimos fabríqueme este producto y así lo hemos hecho. Ajá. Este es uno. ¿Y por qué se presentó en la licitación? Porque lo hacemos habitualmente con otros productos también. ¿Qué otras cosas le vendió el Estado? No, le vendemos papel, le vendemos impresos, le vendemos elementos, todo relacionados con digamos, algunos elementos deportivos. Nosotros mandamos a fabricar y si no, los fabricamos nosotros. ¿Son transparentes las licitaciones en la Argentina? Hay de todo en la viña del Señor. ¿Cuánto dijo? ¿40 años? 52. ¿52 años? Yo creé esta empresa, acá no había nada, la creé yo desde el vamos, así que el fruto del trabajo está aquí. ¿Y se imaginó alguna vez que iba a tener que fabricarle al Estado pene de madera? Y eso y mucho más. Esta es bastante singular. Claro, por eso. Fue bastante original. ¿Cree que sí? Ahí está viendo lo que tiene que ver con una licitación que todavía no se adjudicó. Si es un gasto superfluo o no para mucha gente, sí, tal vez desconociendo, y esto no es una valoración, ¿no?, de lo que opina este sector de la opinión pública. Hay gastos del Estado increíbles. Hay expertos que dicen que este gasto está bien. Dentro de 5 meses se va a adjudicar la licitación. Dentro de 5 meses. Ya se bajó a alguien, tal vez porque había algo sospechoso o no, todavía no fue adjudicada. Se entiende la indignación, tal vez porque estamos todos muy sensibilizados y porque, obviamente, ¿no? Hablar de un tema así, que tiene que ver con la educación sexual, que los especialistas dicen que está bien que sea, que incluso que se usen penes de madera y no otras cosas. Bueno, en medio de la pandemia pasan cosas así. No sé qué opina usted, Quirós. Bueno, como vos decís, no, primero siempre trabajar en términos de ESI, educación sexual, es fundamental, porque hemos estado viendo aumento de enfermedades de transmisión sexual este último tiempo y algunas son graves, ¿no? Luego la oportunidad, la forma de licitación ya me excede en mi capacidad de evaluarlo. Pero entiende la gente que se indigna, hay como... Bueno, es que todos, hay mucha irritación social por todo, porque la situación es muy compleja, porque esto ha sido muy largo, ha habido mucho dolor, mucha angustia, y la irritación es por muchas cosas, ¿no? Digamos, es absolutamente entendible. Le hago la última, me van a matar en la producción, pero... Hablarle como un ministro de salud, alguna vez creo que lo charlamos, a la sociedad sobre una pandemia es como hablarle a un paciente. ¿Se podría decir? Sí, es muy importante entender, y digamos nosotros tuvimos que hacer ese trabajo inicialmente, es que en la pandemia la construcción de la política pública en el diálogo con el ciudadano, sobre todo justificando, fundamentando y mostrando la información, es esencial para que los ciudadanos te puedan acompañar. Entonces, la comunicación pública es un componente esencial y eso es lo que hemos estado trabajando desde el primer día. ¿Y la sociedad, por lo menos los porteños, son buenos pacientes? Decididamente sí. La verdad es que yo te tengo que decir que permanentemente cuando hemos propuesto medidas, y eso que no todo el mundo comparte todas, y muchas de esas medidas o algunas de ellas generan algún daño para alguna parte de la sociedad. Pero la verdad es que el acompañamiento que hemos tenido en términos de las políticas ha sido muy alto y siempre nosotros estamos pendientes de escuchar, empatizar y entender qué está pasando para adaptar las cosas que proponemos, ¿no? Gracias, Quirós. Por favor, gracias por invitarme. Nati López. Después del corte llega Martina Vera, nuestra periodista extranjera, y Roberto García Moritán ya está en los estudios de W, no te lo pierdas.
Ya volvemos en Ver y Rever, García Moritán, mucho más. Datos secretos también. Obviamente cambiamos de tema, estamos con Roberto García Moritán, precandidato, ¿no? En la lista de legisladores. Gracias, Nico, por invitarme. De Ricardo López Murphy en la ciudad, ¿no? Así es. Algunos lo conocen por ser el marido de Pampita. ¿Eso le molesta? No, ¿por qué? Al contrario, me llena de orgullo. Va a ser la madre de mi hija por nacer y además para mí la mujer más linda de la Argentina. Así que, imagínate. Lo que sí, si querés, para agregar valor, entiendo cuando lo dice una mujer, porque es una manera de poner énfasis en una cuestión que ha molestado mucho tiempo. Lo que me preocupa es cuando lo dice un hombre, ¿no? Por ahí que tiene un tema de machismo inquistado que por ahí tendría que resolver. Ajá. Y mucho más cuando son los medios. Ajá. No fue mi caso. No lo decía por vos, lo digo como reflexión general. Además ya había trabajado, ¿no? En política, venía trabajando con Vidal. Sí, desde un lugar mucho más chico, por supuesto. Hice un trabajo más importante desde mi ONG, desde asociar. Pero sí, ya estaba vinculado a este mundo hace muchos años. ¿Por qué? Porque me importa. Porque me parece que teníamos un montón de valor para agregar. Hice un poco de escuela en el gobierno de la provincia con María Eugenia. Entendimos que nuestra vida va por ese camino y quisimos seguirlo. No nos importó haber perdido las elecciones pasadas, solo estábamos comprometidos con lo que estamos haciendo y queríamos continuar nuestro trabajo. Ahora está en listas enfrentadas. Sí, pero nos unen un montón de cosas. Obviamente en las internas, ¿no? Sí. María Eugenia es una mujer con muchísimos valores, a la que respeto muchísimo. Nos separa por ahí una visión de construcción desde lo económico, por ahí, ¿no? Nosotros pensamos en un mundo, una Argentina mucho más integrada al mundo, con menos impuestos, con menos participación de la política, gasto público. ¿Se puede? Obvio. Sí, por supuesto. Por eso estoy acá. Hizo declaraciones, ayer entiendo que es la primera entrevista que da en televisión, gracias. Hablando de un dólar de 400 pesos después de las elecciones. ¿Qué pensás? El economista es usted, yo no entiendo. No, obviamente exageré un poco, pero lo que quería, por sobre todo, era poner en debate dos temas que me parecen súper importantes. El primero es el plan Urnas, que se está poniendo en movimiento. ¿Qué es el plan Urnas? Y todo lo que va a financiar la política para llegar a las elecciones o a este gobierno lo mejor posible, que va a generar una enorme distorsión fiscal a partir de la emisión. Es un tema que me parecía importante. Está diciendo que el gobierno va a poner mucha plata en la calle. A eso le llaman plan. Es algo que veníamos hablando con Ricardo, que nos preocupa mucho, y si esto se da sumado a un segundo escenario donde las lógicas radicalizadas no terminan arreglando ni con el Fondo Monetario ni con el Club de París, es probable que lleguemos a los 400 mangos. Entonces, por ahí... Entonces no exageró. No, lo que me parece que es importante es que se ponga en agenda estos temas, que se conversen y que se entiendan que tenemos que votar con inteligencia frente a lo que viene, porque la Argentina está pasando un momento muy difícil, hay que votar proyectos de predecibilidad. ¿En cuánto tiempo, si hiciera todo bien, se arregla la economía argentina? En muchos años. Muchos años. Sí, porque lo que hay que recuperar primero es la confianza, el amor propio y la confianza, y nos va a costar un montón. Estamos muy golpeados. ¿Usted piensa en un futuro para su hija en la Argentina? ¿Para su hija por nacer? Sí, por supuesto. Yo vine acá para quedarme hace muchos años. Fue una decisión habiendo tenido posibilidades de estar fuera. Un diplomático muy reconocido, ¿no? También. Yo estoy enamorado de mi país. Y te digo que lo que vengo haciendo hace muchos años tiene que ver con esto. Estoy convencido que hay una salida y prefiero predicar con el ejemplo. Nosotros nos hemos metido en los lugares más incómodos para trabajar porque entendemos que hay una salida y hay una posibilidad. Y sí, por supuesto, lo hago por mis hijos. ¿Qué opinan de los planes sociales? No, bueno, es un recurso que es muy útil, pero no puede ser la solución. Tiene que haber un tránsito entre el plan social y el trabajo. Porque a mí lo que me pasa mucho es que nosotros hacemos muchos desarrollos productivos en los barrios. Y muchas veces... tiene una ONG. De una ONG que se llama Asociar, que tiene como foco principal desarrollo socioproductivo. Estuvimos recorriendo la provincia, llevando alimentos, productos sanitarios, pero el eje central de nuestro trabajo tiene que ver con eso. Ahora, nosotros generamos trabajo, generamos desarrollos productivos, y nos pasa muchas veces que queremos formalizar a las personas que formamos y no quieren porque tienen miedo de perder el plan, y obviamente en Argentina es difícil prometer un trabajo con predecibilidad. Entonces ahí se da un debate que tenemos que proponernos. ¿Hay como una especie de bomba de tiempo social? Y yo creo que la gente ya está incómoda. Tenemos la suerte de que está tan afectada desde la autoestima
que le está costando reaccionar, pero va a haber un momento que la gente va a decir basta. Parece que... ¿Escuchó alguna vez hablar de la compra-venta de impuestos? ¿De que se compra y vende IVA en la Argentina? Sí, por supuesto. Ajá. Martina. Nico, bueno, nosotros traíamos un tema a la mesa a colación de la crisis que se está viviendo no solamente por lo económico, sino también por la pandemia. Hoy, por ejemplo, un músico muy reconocido en la Argentina, que ya todos sabrán quién es, cerró el sueño de su vida, un restaurante que está en Belgrano. Le mandamos un saludo. Tal cual, Nico, y él hablaba de una pandemia de las pymes y reconocía que él le decía adiós a este sueño, pero hola a la libertad de pagar ingresos brutos, de no pagar ingresos brutos, a la libertad de no tener que pagar IVA y tantas otras cargas. ¿Y por qué te hago referencia a esto? Bueno, porque describe una realidad que el Banco Mundial ya ha cuantificado, porque rankea a la Argentina con el país con mayor carga tributaria sobre la economía formal en el mundo. En este contexto es que se da el siguiente texto. Gracias. Hay cosas que son argentinas por excelencia, como el tango, el dulce de leche y el fútbol, pero a esa lista de ítems se suma ahora un cuasi producto o práctica, que es la compraventa de impuestos, que aparentemente es algo que practican varias empresas para poder sobrevivir. Me parece que hay que distinguir dos tipos de operaciones. La que se llama técnicamente transferencia de saldos a favor en el impuesto al valor agregado, que es una operación legal, genuina, que se hace mayormente entre grandes empresas. Una tiene saldo a favor en el impuesto al valor agregado, la otra tiene que pagar, entonces le ofrece quien tiene saldo a favor y tiene que pedir la devolución, y esa devolución le va a llevar un tiempo y es un trámite engorroso que lo tiene que hacer igual, pero le va a llevar tiempo la devolución efectiva, le ofrece a un tercero que le compre ese saldo a favor y este tercero lo usa y lo aplica al pago de sus impuestos, con algún demérito, algún porcentaje menor que paga por ese saldo y que es un beneficio financiero para él. A su vez, quien lo vende tiene la ventaja de que cobra en lo inmediato o en algún plazo mejor que el que demoraría el fisco en devolvérselo. Comúnmente hay otra compra de IVA que se conoce la no legal, es un tema sensible, es un delito sin lugar a dudas, que es comprar facturas, dicho coloquialmente, facturas truchas. Eso, lo que ocurre, esto es como las brujas, que las hay, pasa, porque hay algunas empresas que tienen que pagar mucho IVA y por no hacerlo acuden a este mercado negro, ilegal nuevamente, a comprarle la factura a otro, con lo cual les va a significar que van a deducir un crédito fiscal por una operación inexistente. Este es básicamente el propósito que busca este tipo de operaciones. Ustedes tienen una mercadería que compraron, me imagino que pensando que iban a vender X cantidad, no se vende tanto y entonces hay que pagar IVA. Me imagino que los impuestos son más altos. ¿Cómo se hace? No, eso lo tenés que hablar con la patrona. No pongas en un compromiso de lo que no sabe que te conteste. La compraventa de impuestos parece ser algo muy común para sobrevivir, pero nadie quiere hablar de ella, por supuesto, porque no es legal. A pesar de eso, está tan instalada que podemos encontrar oferta inclusive en las páginas web y hasta en redes sociales. En esta página ofrecen venta de IVA ilegal. Nos contactamos con ellos vía WhatsApp y nos ofrecieron facturas para el rubro que supuestamente necesitábamos y por un monto de 700.000 pesos. Por este servicio nos cobraban el 20% de ese importe. En la Argentina muchas veces uno ve que si un negocio con todos los impuestos que tiene que pagar, que son exorbitantes, entre paréntesis somos líderes en el ranking de presión fiscal a nivel mundial, bueno, si un negocio con todos los impuestos que hay que pagar no da, se hace igual quizás y se buscan estos mecanismos, y hay otros seguramente también, para no pagar, o cosas más burdas incluso, para no pagar impuestos. Quizás en otros lugares del mundo, si un negocio con los impuestos no da, deja de ser negocio y no se hace. Hay mucha gente que está procesada, ¿no?, por facturas truchas, pero contanos más, ¿cómo es esto, Martín? Además te metiste en un lugar donde te querían vender IVA. Sí, Nico, no solamente estamos hablando de algo de empresas truchas que se constituyen para vender IVA, sino que también estamos hablando de empresas legítimas que funcionan, que tienen sus papeles en regla, que contratan a sus trabajadores en regla, que pagan sus impuestos, pero que para llegar a fin de mes admiten en off
que realmente tienen que rebuscarse alternativas o buscar alternativas, y la compraventa de IVA es una de esas. ¿Para qué se hace? En definitiva, para anular las cargas entre lo que compra una empresa y entre lo que factura una empresa, y al final del mes no tener que pagar IVA. Dicen algunos realmente que marca la diferencia entre cerrar o abrir tus puertas. García Moritán, ¿cómo es un país que vende impuestos, se venden impuestos, ¿no? El Zorrito lo llamó Pimedemia. Sí, fue un gran saludo a Bon Quintero, ¿no? Yo tengo una anécdota con el Zorrito, que le mando también un saludo, donde una vez en La Mar nos juntamos a tomar una cerveza, un trago, no me acuerdo, hace 4 o 5 años, y él ya me estaba contando que estaba escribiendo un libro de por qué no invertir en un restaurante. Ajá. Hace 5 años, o sea, no es un problema solamente de la pandemia. En relación a la pandemia ya van 11.800 entre hoteles y restaurantes cerrados y 175.000 puestos de trabajo. Usted es gastronómico. Yo soy además gastronómico también. Así que, y esto pasa por enorme presión fiscal. Este nivel de presión fiscal te lleva a la trampa. Yo creo que la Argentina que viene necesita de muchos desarrollos autogestivos. Entonces hay que incentivar a que la gente se anime a reinvertir en la Argentina, generando incentivos fiscales. Muy cortita, ¿por qué la lista con López Murphy? Porque me parece el candidato que mejor me representa, en términos económicos, en términos de valores y en términos de honestidad, por sobre todo. Muchas gracias, García Moritán. Muchas gracias. ¿Me vas a bancar, Nati, el dato secreto después del corte? Dale, si hay dato secreto me quedo, ¿eh? Hay dato secreto. Bueno. Yo sé que tal vez no te importe tanto porque la información es a veces agobiante. Las listas de candidatos no están para nada definidas. Nada. En estos momentos, Alberto Fernández y Cristina Kirchner no se ponen de acuerdo sobre un lugar de una lista. ¿Quién va a ser primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires? Operaciones cruzadas en esa familia cada vez más disfuncional que es el Frente de Todos. Pero además, en la oposición tampoco. Patricia Bullrich dejó trascender que Horacio Rodríguez Larreta no le estaría cumpliendo un acuerdo después de que ella se bajara como candidata a diputada en la ciudad de Buenos Aires. Ya lo que dice que si no le cumplen ese acuerdo que tiene que ver con lugares en la lista en la provincia de Buenos Aires, se presenta como candidata a diputada contra Vidal. Todo lo que pase sobre esto, no importa, o sí, hay que ver, porque hay que ver el desenlace, pero hasta las 23:50 del sábado, cuando las listas están presentadas en la justicia, todo el resto va a ser un quilombo, te lo digo así. Muchas gracias por haber estado ahí. No cumplí la promesa con Franco Mercurial y de entregarle temprano, no sin saber que estaba Darío Praite, así que a él sí le pido disculpas. 2304, gracias a Juan Lombardero y a Marcelo Funes por ayudarme en los informes, y me voy con Nati López y Martina Vera. Y ustedes, lo vemos la semana que viene, el martes. El martes va a ser un quilombo la de las listas.